lo vamos a trasladar hasta Junín y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Ginés Barrios Alderete. Él es abogado, es consejero regional, especialista en Derecho Procesal Penal, y le agradecemos, como siempre, esta gentileza que tiene con RCR. Que gusto saludarlo, doctor Barrios, muy amable. Muy buenos días, José. Gusto de saludarlo igualmente. Ayer la Sala Penal de Apelaciones Transitorias especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín ha condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva a Vladimir Cerrón, ¿no?, por el delito de corrupción, y esto es por el caso conocido como Aeródromo Huanca, ¿no? También la Sala ha impuesto que el ex gobernador regional de Junín pague una reparación civil de 800.000 soles, así como lo inhabilita durante 3 años y 6 meses de cualquier función pública. Coméntenos, en primer lugar, cómo ocurrió este caso del aeródromo de Huanca para luego ya un poco entrar a la decisión propiamente de la sala. Bueno, José, le reitero mi saludo. Aeródromo Huanca es un proyecto que se inicia en la primera gestión de Cerrón, comprendida entre 2011 y 2014, cuando ejercía funciones de presidente regional. Con posterioridad, la denominación pasó a llamarse gobernador regional. La región Junín tiene un aeropuerto que está ubicado en Jauja, que es el Francisco Carlet. El aeródromo Huanca pretendía ejecutarse a menos de 10 minutos de aquel aeropuerto. El Francisco Carlet tiene más de 20 o 30 años funcionando y lo que resultaba correcto es impulsar su modernización y la implementación de mecanismos que pudieran dar lugar a la internacionalización de este aeropuerto. Sin embargo, Cerrón, basado en su chauvinismo absurdo, en un odio manifiesto a la provincia de Jauja, inició esta iniciativa planteándose preliminarmente con que la inversión sería público-privada, es decir, el privado debería por lo menos invertir al 90% del total del presupuesto y al Estado, a través de su nivel de gobierno regional, debería asumir seguramente el 10%, que no pasaba más allá de actos administrativos, autorizaciones, en fin. En tal contexto, Cerrón se asocia con este sujeto de triste recordación, Miguel Ángel Quispe Palomino, que no es el mismo Quispe Palomino de los que se encuentran concentrados en el BRAE realizando actividades de terrorismo y narcotráfico, sino es otro sujeto que se ha hecho de muchas obras públicas en Pascua, Punta y Bala. Y cuando lo presenta al Consejo Regional, este sujeto tenía en camino una investigación justamente también por sus vínculos con el narcotráfico. Entonces, cuando mi persona en representación de la provincia de Junín ante el Consejo Regional le preguntó de dónde podía justificar una inversión que más o menos fluctuaban entre los 6 a 10 millones de soles inicialmente, tuvo una desafortunada manera de responder, el cual se le hizo, o frente al cual se le hizo la exhortación que estaba en el Consejo Regional, lugar donde se guardaban solemnidades. Si este señor había gestado complicidades con Cerrón, no le daba patente de corso para venir al Consejo Regional a asumir situaciones poco comedidas. Entonces, en ese sentido, se frustró la continuación de la reunión y se hicieron seguidamente por lo menos 3 inútiles estudios con especialistas que de aeronáutica no conocían absolutamente nada. Ahí comprendí de que esto era un pretexto para esquilmar el presupuesto público, porque Cerrón, bastante adicto a los adicionales, a las ampliaciones presupuestales, en fin, le convenía enormemente que el Ministerio de Transportes le negara el trámite de esta iniciativa tantas veces sea posible, porque cada levantamiento de observaciones implicaba una inversión pública que el Consejo Regional en mayoría autorizaba. Y cuando el abogado de Cerrón en sus alegatos de clausura en el proceso de primera instancia dice que el pobre Cerrón lo único que hacía era obedecer a las decisiones del Consejo Regional, conformado por consejeros que no sabían leer ni escribir y que venían de una posición socialmente precaria, que no entendían absolutamente nada de lo que era un informe técnico, un informe legal, entonces esto ha derivado en un hecho pues prácticamente condicionado a un error cultural, a un error de comprensión, en fin. Esto no se lo ha creído el juzgado de primera instancia y por lo tanto procedió a sentenciarlo. Y no es verdad lo que alega el abogado de la defensa de Cerrón.
habían consejeros, por lo menos dos excepcionalmente, quien habla y el fallecido Víctor Torres, que justamente representaba la provincia de Jauja, que siempre nos opusimos a ello por antitécnico y además por estar confrontando a dos provincias, en este caso a Huancayo con Jauja, y que en una movilización de 2012, si mal no recuerdo, inclusive un ciudadano jaujino perdió la vida porque aparentemente fue lanzado por las fuerzas del orden desde un puente hacia el río y desapareció, encontrándose su cuerpo 3 o 4 días después. Entonces, más o menos ese es el contexto, José, en la que se inició este írrito proyecto del aeródromo de Jauja, que no tenía sustento técnico ni legal para los fines de su ejecución. Ahora, en este caso, usted es especialista en derecho procesal, sí hay delito de colusión. La sala ha condenado bien a Cerrón. Por supuesto que sí. Tanto el juzgado de primera instancia, a quien los abogados identificamos como el juzgado ACU, como el ADQUIM, que es la sala penal de apelaciones. Definitivamente, no obstante a la benignidad de la pena, porque a criterio, desde mi punto de vista, la pena pudo haber sido por encima de los 4 años. Definitivamente, porque estamos frente a un delito de colusión agravado. Pero han preferido 3 años y 6 meses, probablemente favorecido por la sentencia que en el caso de La Oroya lo condenaba a una pena de 4 años de prisión suspendida de la libertad modificada por la Sala de Apelaciones. En este caso, la Sala de Apelaciones se ha mantenido firme y ha tomado la determinación de confirmar la sentencia en todos los extremos, venida en grado desde primera instancia. Entonces, definitivamente, son 3 años, 6 meses que tendrá que cumplir de manera efectiva en el interior de algún penal en el país del señor Cerrón. Me cuesta decirlo, señor Cerrón, porque este tipo acaba de ser condenado y es un sentenciado por corrupción. Ahora, en este caso, ¿es prisión efectiva? Sí, definitivamente que la cumplirá en ese periodo dentro de un penal, en la cárcel. ¿Tiene alguna posibilidad de apelación o ya la sentencia definitiva? El proceso ordinario, José, ya ha concluido. El proceso ordinario tiene dos vertientes. Una que concluye con una sentencia de primera instancia, que si es que no se recurre en el plazo de ley, ya sea por parte de la Fiscalía o por parte del imputado propiamente, queda consentida y empieza a ejecutarse la sentencia. Si es que se apela, el proceso ordinario termina en segunda instancia en la sala de apelaciones, que puede revocar o confirmar la sentencia, que en este caso concreto ha confirmado la sentencia, de manera que el proceso ordinario ya ha terminado. ¿Tiene algún recurso? Por supuesto que sí. En un país donde impera un Estado constitucional de derecho, existe la posibilidad de que interponga un recurso casatorio para que la Suprema Sala lo pueda evaluar. Sin embargo, a criterio mío, la casación, un recurso casatorio, implica un estudio bastante sesudo para interponerlo, cuidando de que la propia sala que emitió la sentencia va a hacer un control de admisibilidad. Si no cumple los requisitos, la sala que lo sentenció podría declararlo inadmisible y no habría forma de hacer nada al respecto. Si es que lo admite, lo elevarán ante la Suprema Sala, donde serán 5 jueces supremos especializados los que resolverán el recurso, que vuelvo a repetir, es extraordinario. No tiene nada que ver con que hay una instancia más para apelar. La casación no es una apelación. Es un recurso de revisión, especialmente concentrándose los agravios en los errores de derecho en la que pudieron haber incurrido las sentencias correspondientes. En ese sentido, la Suprema Sala hace una nueva revisión de admisibilidad. Si no lo admite, también ahí queda, no hay forma de hacer nada en esa vía. Si es que la admite, entra al debate y la sala puede resolver por dos cosas. Declararla no casada, es decir, no hay fundamentos de hecho y derecho para cuestionar la sentencia y que está muy bien sentenciada y retorna el expediente. Pero si con mayor suerte y cuando el recurso está muy bien sustentado, puede darse el caso que sí la sentencia se case y devolverá a la instancia correspondiente para que la rectifique. No se absuelve ahí, sino como son temas de puro derecho, ya sí, efectivamente aquí hay un error, corríjase, aquí hay otro, corríjase, y bajo esa premisa hay un reenvío en el contexto propiamente de los agravios que se han fundamentado. Eso es lo que queda.
Ahora, culminar el recurso de casación también tienen la vía constitucional. No nos olvidemos que en el caso de La Oroya, Cerrón se buscó un juez constitucional a su medida y se fueron hasta Huancavelica y efectivamente este juez con total despropósito resolvió en su favor, trayéndose abajo toda la sentencia. El procurador público del Estado apeló y efectivamente en segunda instancia se declaró nula esa sentencia constitucional, abrieron un sumarísimo proceso en contra de este juez y lo expectoraron del Poder Judicial. Pero no cesaron con eso. Interpusieron otro recurso constitucional ante un juez de Lima, este le declaró fundada, se trajo abajo la sentencia de La Oroya, y bueno, a este individuo no le pasa nada, obviamente sí se ha interpuesto un recurso de apelación y está por resolverse por la Sala Constitucional de Apelaciones. Todavía eso no se conoce. Ahora, Entonces, bajo esa premisa, definitivamente hay ese camino constitucional. ahora, mientras en la posibilidad que se presente ese camino, que presente un recurso o una apelación, Cerrón, y las salas resuelvan, de todas formas cumple prisión efectiva. O sea, eso se Claro que resuelve sí, con prisión efectiva. así es. Ahora, yo quería preguntarle por el otro tema. El Cerrón ayer intentó acogerse, o el abogado, mejor dicho, planteaba la ley 31751, ¿no? Que es conocida como la ley de Alejandro Soto Reyes, ¿no? Que busca reducir el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal. Y ayer la propia sala lo ha rechazado. ¿Este recurso puede seguir siendo utilizado por Cerrón o ya no tiene o no alcanza a Cerrón? Podríamos interpretar que esto vendría a constituir un error de derecho. ¿Ya? Entonces, esos serían los agravios a fundamentar en el recurso casatorio. Podrían hacerlo independientemente de que una vez más pudieran rechazarlo. Ya. También ayer la bancada de Vladimir Cerrón ha salido a decir que se trata de una persecución política. Usted conoce muy de cerca el tema en Junín, usted en reiteradas oportunidades ha planteado estos hechos, ¿no? Que por lo demás son conocidos por la prensa y que ahora ya tienen una determinación judicial. O sea, acá no hay nada de persecución política. Si es que vamos a apelar a esa monserga de las que han destilado el día de ayer parlamentarios que están vinculados a Perú Libre, hay que rechazarla. Pero en todo caso, Cerrón estará probando la sopa de su propio chocolate, porque él sí hacía persecución política contra quienes nos enfrentamos al régimen corrupto de su primer gobierno. Yo he sido objeto de difamaciones, de insultos y de ofensas que provenían de algunos medios de comunicación donde el periodismo se ejerce por afición. Están destilando la monserga de la presunta persecución política. En ese contexto, Cerrón estaba tomándose la sopa de su propio chocolate, porque quien sí ejercía actos de persecución política fue cuando desempeñaba funciones de presidente regional en su primer gobierno. Por ejemplo, en el caso particular mío, pagaba ciertos medios de comunicación, inclusive sujetos que ejercían el periodismo como afición y recibían hasta botellas de aguardiente para que en el exceso de la ebriedad me insulten durante toda una semana. O Cerrón aprovechaba sus visitas a mi provincia para aprovecharse esa tribuna de ejercicio de la función pública para insultarme, indicando que yo petardeaba su gestión, que por mi culpa no se estaban haciendo obras en favor de mi provincia y grandes obras como el aeródromo Huanca, Puente Comuneros estaban paralizados y todo eso era simple y llanamente por mi culpa. Y la gente digería esto como ciertas y bueno, el tiempo más temprano que tarde me da la razón. Yo no he ejercido ninguna labor de petardeo como indicaba, sino que cumplía lo que la ley orgánica de gobiernos regionales me exigía, es decir, el ejercicio impecable de la función de fiscalización, en esa perversión perceptiva de decir que hay consejeros oficialistas y hay consejeros de oposición. Yo no ejercí una función de oposición, yo ejercí una función de fiscalización en los términos que manda la ley. Ahora, este es uno de los casos que Cerrón está implicado. ¿Hay otros casos también que Tiene faltan por...? como 30 procesos abiertos, todos ellos por corrupción. Y hay elementos suficientes. Por supuesto, muchos de ellos prescribirán por la ley Soto, ciertamente, pero que hay suficientes elementos de convicción que lo vinculan con delitos de corrupción, por supuesto que los hay. Estamos hablando de Puente Comuneros, estamos hablando del Hospital El Carmen, estamos hablando del Hospital de Marín y de gran cantidad de infraestructura hospitalaria que hoy está detenida,
porque efectivamente se han identificado vicios evidentes vinculados a actos de corrupción en la larga lista de delitos que están dentro de los de corrupción. Y bueno, vuelvo a repetir, algunos ciertamente prescribirán. Es que yo he llegado a la conclusión, José, en lugares donde hay un gobierno regional corrupto, todo es corrupto. Desgraciadamente eso es así. Por eso es de que yo aplaudo de pie la decisión de la Sala Penal de Apelaciones. Hacen una excepción y definitivamente contribuyen a atenuar los niveles de corrupción en Junín, porque vergonzosamente para los juninenses ocupamos el 4º lugar de corrupción a nivel nacional. Y esto no puede continuar. Pues. Recientemente también han sentenciado a otro exgobernador, a Ángel Uchupaico, a 8 años de pena privativa de libertad por delitos cometidos cuando ejercía funciones de alcalde en la Municipalidad Metropolitana del Tambo. O sea, estas conductas son recurrentes, se ha convertido en una institución en Junín. Y de esa manera, pues hay instancias dependientes del gobierno central o en todo caso de órganos autónomos que también terminan en actos de corrupción. No es novedad de que los parientes de un fiscal anticorrupción estén trabajando en una municipalidad o estén trabajando en el propio gobierno regional. Es realmente lamentable esta situación que hay en Junín. ¿Y Cerrón sigue manteniendo aún control, cree usted, en la gobernación regional o en otras entidades públicas en Junín? Bueno, Cerrón ha hecho de su vida una conducta de sinvergüencería extrema. Él va algunas veces a desfilar en el batallón de exalumnos del Colegio Santa Isabel y la gente lo abuchea, la gente le grita ladrón, sinvergüenza, pero pasa desfilando, procura de alguna manera mantener su imagen ahí, aunque ya esa imagen está totalmente precarizada, devaluada. En Junín la palabra Cerrón es una mala palabra, o sea, control político ya no tiene. Lo ha tenido hasta hace 2 o 3 años cuando ejercía aún funciones el vicegobernador que terminó convirtiéndose en gobernador ante la inhabilitación de Cerrón y que también ha tenido las mismas prácticas corruptas y seguramente cumplía encargos específicos de Cerrón. Sin embargo, se dijo que habían roto, pero creo que no han roto, sino están cambiando de marca para que esa marca Perú Libre tan desprestigiada ya no sea vista pues como un peligro para el desarrollo de Junín. Ahora creo que se llaman Juntos por Junín y algunos medios de comunicación le dicen Juntos por el Botín y van en esa misma línea. Aparentemente este señor Orihuela, que era vicegobernador en el segundo gobierno de Cerrón y director de salud en el primer gobierno, sigue en esa misma línea de Perú Libre. Solamente han cambiado de nombre y en el fondo siguen siendo los mismos. Pero igual la gente ya lo tiene identificado como que esto es consecuencia de lo ya malo que ha habido en Junín. Muy bien, doctor Barrios, yo le agradezco como siempre la gentileza que haya tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias. Abrazo, José, hasta pronto.